El bullying es una realidad que afecta a todos los niveles educativos. La licenciada Valeria Freire nos explica qué podemos hacer los papás para ayudar a nuestros hijos con esta problemática social. Estamos con Valeria Freire, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Vale, un gusto tenerte en el programa para hablar sobre esto que genera tanta sensibilidad social y tantos interrogantes, ¿no? Que tiene que ver con el bullying. ¿Qué es el bullying? Bueno, el bullying es un término inglés que significa hostigamiento, intimidación y que en realidad alude a una manifestación de violencia que se da en el ámbito social vinculado a la escuela. ¿Sí? Es una manifestación de violencia que se da entre pares y que puede ser violencia física, psíquica, simbólica o verbal. Bien, ahora, ¿cómo nos damos cuenta los papás de que nuestro hijo está pasando por esta situación? ¿Qué es bullying realmente? Claro, me parece muy oportuno la última parte. En realidad se dan situaciones de violencia en la escuela porque la escuela no escapa a lo que pasa en lo social. De todas maneras, para que se hablemos de bullying, de la dinámica de bullying, tiene que haber algunas condiciones, que sea entre pares, que sea prolongado en el tiempo, que haya la imposición de uno sobre otro, de alguna manera. Entonces no cualquier situación en donde hay un maltrato físico o verbal es bullying, sino que es sostenido y hay una víctima, que es siempre la misma, un victimario, un colaborador de quien está acosando a otro estudiante y testigos que no son participantes, pero que son testigos al fin. Eso por un lado. Y en cuanto a las señales, como papás, no son un patrón, porque pueden ser también síntomas de otras cosas, pero en general se dan cambios repentinos de humor, de pronto no quieren ir más a la escuela, o porque les duele la panza, o porque les duele la cabeza, a veces suelen aparecer sus útiles rotos, o su ropa rota, cambian sus hábitos alimentarios, tienen dificultades para dormir o insomnio o pesadillas, cambios de humor repentinos, no quieren ir a eventos donde van sus compañeros, pueden solicitar más plata de la habitual. Es decir, son una serie de cambios y de modificaciones en la conducta y en los hábitos que como papás tenemos que estar atentos a que algo está pasando. Eso es con respecto a la víctima, pero ¿qué pasa si mi hijo es el que está hostigando a otro? ¿Puedo también detectarlo tan así abiertamente? Me parece que no es tan simple. En general, no cualquier persona es víctima y no cualquiera puede ser victimario. Hay características de personalidad. En general, quien es victimario tiene baja tolerancia a la frustración, le cuesta mucho respetar las normas en cualquier ámbito, son personas muy impulsivas, en general tienen escasa tolerancia a la frustración y tratan de lograr ser populares a partir del dominio del otro. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos que hacer los papás cuando mínimamente en casa tenemos una sospecha de que esto sucede? Porque, bueno, nos enojamos primero, pero lo primero que hacemos, vamos a la escuela y nos enojamos en la escuela. Sí, en realidad me parece que a pesar de que a veces desde el discurso parece fácil decirlo y hay que estar en situación, tenemos que ante todo tratar de estar tranquilos, poder hablar con nuestro hijo y que sea un diálogo que ya vengamos practicando desde que son chicos. Uno no puede pretender de pronto dialogar con sus hijos adolescentes, si no es una práctica habitual. Primero poder charlarlo con él y sentir qué es lo que le pasa, preguntarle qué es lo que le pasa, que no se sienta responsable de lo que le está pasando. Y en segunda instancia acudir a la escuela a poder relatar lo que está ocurriendo. Muchas veces los papás se acercan muy enojados, muy dolidos y van con un reclamo y la escuela también siente que se la está atacando. Comentábamos recién que en realidad este fenómeno del bullying es una práctica que hackea a los adultos, al papá que se cuestiona cómo crió a su hijo, qué pasó, a la escuela que siente que el papá lo acusa de no proteger a su hijo. Y en realidad tenemos que tener claro que esta práctica de bullying se da como una dinámica en el silencio, en lo oculto. Nadie va a acosar u hostigar a un estudiante en presencia del preceptor, de los profesores o de otros adultos. Entonces es eso, acudir a la escuela, a relatar, a pedir ayuda, a ponerse a disposición. La escuela aprender a escuchar lo que los papás tienen para decir y activar de alguna manera esto de empezar a observar
ver qué pasa, pero fundamentalmente poner el tema del bullying sobre el tapete. La dinámica del bullying necesita del silencio de quienes lo observan. Si yo lo pongo como tema sobre el tapete y lo trabajamos en lo conceptual y hablamos sobre el tema, queda al descubierto. Claro. Entonces, de alguna manera también empodera a quienes están siendo víctimas, deja al descubierto a quienes son victimarios y le da elementos al resto de los compañeros, de los estudiantes, de cómo actuar ante esas situaciones. Hay experiencias muy lindas con respecto a esta temática, a trabajarla desde el arte, es decir, por un lado se trabaja desde lo conceptual, que es el bullying, el ponerlo en el lugar del otro, la empatía, pero a su vez los adolescentes tienen mucha energía y esa energía hay que aprovecharla. Entonces, bueno, hay una propuesta de hacer un corto, de investigar sobre el tema y hacer corto publicitario, folletería, talleres. Los chicos se enganchan con eso y es una forma de empoderarlos para no ser futuras víctimas. A ver, déjame ir a una breve pausa y seguimos hablando de este tema. Bueno, y seguimos con Valeria Freire, que es psicopedagoga, y bueno, hablando de este tema que, bueno, tanto nos compete en los últimos tiempos. Y de esto te quiero preguntar, ¿por qué ha estallado tanto este tema ahora? Y si se viene realizando desde mucho tiempo, ¿cómo crees vos por qué ha evolucionado? ¿Y en qué edades uno lo detecta más o que en otra? ¿Por qué se habla solamente en periodo escolar cuando uno a lo mejor esto lo puede vivir también en una empresa, siendo empleado, por ejemplo? Sí, en realidad, por un lado, en cuanto a la primera parte, hay un nivel de crecimiento de la violencia social y la escuela no escapa a eso. Digamos, no es violencia escolar, hay violencia social que de alguna manera irrumpe en la escuela. Y se habla de lo vinculado a lo escolar porque es el ámbito en donde los adolescentes, los niños acuden. También podemos hablar de hostigamiento en clubes, en lugares sociales donde hay intercambio entre pares. Recordemos que el bullying es entre pares. Seguramente también en lugares de trabajo puede haber hostigamiento de este tipo, intimidación, pero siempre tiene que haber una relación de simetría. No es el jefe y el empleado, o el profesor y el estudiante, es entre pares. Es entre pares. Eso por un... diferencia. Sí, sí. Y que es prolongado en el tiempo y que el objetivo es hacer un daño a esa persona. Claro. De alguna manera van a minar su autoestima. ¿Sí? Y de alguna manera también hay como un placer, si se puede llamar así, en ver el sufrimiento del otro, porque eso de alguna manera me da poder. Claro. Yo tengo poder. Hemos comprobado en la televisión muchas veces peleas de dos chicas y hay una tercera persona que ni se compromete, pero sí lo filma. Bueno, a veces justamente este es el colaborador, ¿no? Es el que de alguna manera está como el secuaz, si se puede decir de alguna manera, y que en realidad también tiene características determinadas de personalidad. Claro. De alguna manera idolatra a quien está secundando, claro, y también te adquiere un cierto protagonismo. Claro. De alguna manera. El tema es que muchas veces en esta relación hay una necesidad de que el otro me reconozca y ha habido situaciones en donde el acosador termina denunciando a quien lo ayuda para salvarse. Claro. Ahora, ¿qué hacemos los papás cuando tenemos la suerte de que nuestro hijo viene y lo podemos hablar en casa al tema? ¿Qué hacemos los papás? Aparte de acudir a la escuela, ¿a qué otro profesional podemos acudir en búsqueda de ayuda para nuestro hijo y para nosotros mismos, ¿no? Sí, en realidad es acudir a la escuela, el poder establecer un diálogo con el hijo y que él sienta que uno está apoyándolo, que uno lo contiene, que uno puede entender, replantearse cuestiones respecto a ese hijo y fundamentalmente acudir a un profesional, que en este caso sería un psicólogo en primera instancia, como para poder trabajar con distintas herramientas y fortalecer a ese niño, que habitualmente son niños que están como en la periferia de los grupos. No son muy sociables, en general tienen buen rendimiento académico, les cuesta mucho los vínculos entre pares y son de compartir mucho con adultos. ¿Por qué? Porque el adulto lo protege, porque el adulto no lo cuestiona. ¿Sí? Entre pares la cosa es más similar y yo tengo que luchar por el lugar con el otro. Entonces, bueno, acudir a un profesional que pueda ayudar a este niño a salir de ese sufrimiento y a mí como papá darme estrategias de cómo acompañar esta cuestión, ¿no? Porque, digamos, no es que lo dejo en terapia y, bueno, él va a resolver. Yo como papá también tengo que replantearme qué pasa con la crianza de ese hijo, con las características de personalidad de ese hijo, qué necesita. Bien.
Y para los que todavía tienen la suerte de que sus hijos no han pasado por este tramo, lo importante es esto, ¿no? La información y de que cada vez se hable más también del tema en distintos ambientes, ¿no? Es la información y hablar sobre el tema, poner blanco sobre negro sobre el tema. Ha surgido formación, porque hay muchos mitos también. Ha surgido últimamente el ciberbullying también, ¿no? Con esto de los avances tecnológicos, el uso de las herramientas tecnológicas para acosar. Y realmente es sumamente perjudicial, porque es masivo, porque es anónimo, porque es inmediato, y todos quienes tienen acceso, bueno, a través de un blog, del chat, del Facebook, de mensajes de texto, y en realidad creo que la forma de prevenir es eso, hablar sobre el tema, trabajarlo en la escuela, trabajarlo en casa, trabajar con nuestros alumnos, con nuestros hijos, las habilidades sociales y emocionales, es decir, el poder poner en palabras las cosas sin temor a ser el buchón, a ser discriminado, porque muchas veces la cuestión del bullying no tiene que ver ni con la raza, ni con la religión, a veces inclusive se busca un elemento y se hace como una guerra simbólica, ¿no? Se intenta que ese chico sea discriminado, nadie se junte con él, es decir, hay distintas maneras, no es solamente la cachetada o el robo o el insulto. Hay otras formas más sutiles. De acuerdo a la edad, la estrategia es más sutil. Claro. Y bueno, y ya en los adultos debe ser peor, me imagino. ¿Hay alguna ley que ampare tanto al papá como a un adulto en ese caso de recibir alguna amenaza a través del ciber? No podría contestarte respecto a la cuestión judicial. Sí, dentro de las instituciones escolares hay acuerdos escolares de convivencia que justamente a lo que trabajan es a partir de los valores poner normas que proponen cosas y prohíben otras. Y sí hay sanciones dentro del ámbito escolar. Y con respecto a la escuela, que vos decías a través del arte, los papás podemos hacer actividades extraescolares que ayuden a nuestros hijos con respecto a lo que más les gusta, no sacarse ese potencial que tienen dentro y de pronto esquivarle a todo esto que, bueno, lamentablemente está sucediendo y cada vez más. Sí, seguro. Dentro de lo que es extraescolar, cada papá se hará cargo, pero sí dentro de la escuela, utilizar las distintas expresiones artísticas, por ejemplo, es un recurso para poder trabajar sobre este tema, formar, informar y, como te decía, empoderar a todos los adolescentes y jóvenes y a los adultos también, porque no siempre sabemos qué hacer ante esta situación. Bueno, muchísimas gracias por tu paso por el programa. Seguramente te vamos a estar convocando para una próxima entrevista y bueno, también la gente que hoy te está viendo va a poder conocerte un poco más a través de nuestra revista En Contacto, en donde seguramente también te estaremos convocando nuevamente. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias a la audiencia.